arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, mide la aventura en recuerdos. Amigo y amiga, estamos nuevamente con Risinacu TV en este espacio para abordar una de las temáticas que muy probablemente no está en el interés o en la agenda de quienes efectivamente deberían hacerlos, pero nos corresponde desde la ciudadanía, desde las comunidades, desde los pueblos, desde el ámbito de ir generando preguntas, abordar esta temática. Nos referimos o nos hemos convocado para para abordar la tenencia y uso de tierras en el Ecuador. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto a esta temática? Para esto, pues, nos acompaña Ángel Campués. Él es actualmente concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional de Cayambe. Además, nos acompaña Hermel Tayupanda. En cambio, él es una ex autoridad, toda vez que cumplió como ex alcalde de Cantón Colta en Chimborazo por 2 periodos. Y también nos acompaña y tenemos esta grata suerte de contar con Melissa Ramos Vallas. Ella es, por su parte, investigadora académica de CIPAE, con larga trayectoria, con varias publicaciones de diferente naturaleza en este ámbito. Y su servidor, José Atupaña, esto es Risinacui TV. ¿Por qué nos hemos convocado a este encuentro, a este diálogo, a este conversatorio en este espacio? Quizá entre quienes estamos día a día viviendo esta realidad en las diferentes partes de nuestro país, para no ir más allá, quizá nos preocupa porque la alimentación a lo mejor nos va encareciendo. O de pronto tenemos cada vez mayor población, mayor concurrencia de las familias a nivel de las urbes. Unos dicen porque ya no hay tierra, o quizá otros dicen también hay tierra, pero lamentablemente por el tipo de tratamiento quizá ya no abastece y hay que buscar otros mecanismos, otras salidas. Pero a este ritmo, ¿hacia dónde vamos? Vienen generaciones posteriores y a la final ahí se va a generar una situación, una preocupación que no debe dejar quieto a ninguno. Así que con esta premisa, muchas gracias, vamos a dar paso. Empezaré con Ángel Campués, desde Cayambe, para escuchar en su primera intervención. Desde su realidad, desde este ámbito de trabajo, desde el ser comunero, desde quien vive estas y otras preocupaciones, ¿qué es lo que nos puede compartir en esta mesa? Bueno, qué gusto y gracias una vez más al ex alcalde de ¿Colta? Motera, disculpen, No, no de sé, Colta. de Colta, a la investigadora Melissa de la CIPAE. Bueno, nosotros acá en Cayambe, como, bueno, los problemas son similares a nivel nacional y por la misma
Creo que tenemos la señal un poquito complicada. Mientras incluso se fue la señal, vamos a ver si nuevamente lo retomamos. Mientras tanto, vamos con Hermel Tayupanda. Como decíamos, él fue en varios periodos alcalde de Cantón Colta. Le escuchamos con la misma premisa. ¿Qué inquietudes grandes generó, al menos con esta invitación? Televidentes, por este medio de comunicación, a usted, José Atupaña, ¿cómo está Melissa y Ángel? Un abrazo a cada uno de ustedes y a todos los que están pues escuchando y viendo este medio, un medio alternativo. Soy Hermel Tayupanda, ingeniero de profesión, ingeniero civil, ingeniero mecánico y un posgrado en la Nacional en la rama de la hidráulica. Y gracias al apoyo de mi pueblo, viendo que mi pueblo estaba totalmente atrasado en el ámbito de agua, en el ámbito de, por supuesto, de obras, de infraestructuras, me tomé la decisión y atribución de participar en 2 elecciones y me dieron esa oportunidad y fui alcalde de Gobierno Autónomo Descentralizado de Colta desde el año 2009 hasta el año 2019. Y hoy estoy también apoyando pues en el campo de agua potable, riego, sistemas de alcantarillado desde las comunidades. En cuanto al tema, bueno, durante 10 años que pasé en la administración pública, también durante 3 años en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME Nacional, he visto que todos los pequeños municipios no tenemos recursos suficientes para hacer una investigación, un trabajo, un rastreo de los predios, de los pequeños y medianos predios. Especialmente en nuestro cantón existe casi 80,000 predios, pequeños predios, de los cuales logramos apenas 50,000 predios a registrarnos dentro o a catastrar en el municipio. No pudimos terminar porque es un trabajo muy grande y cada vez es dinámico, cada vez tenemos que estar actualizando los catastros urbanos y rurales. Entonces he visto un problema muy dinámico y los municipios pequeños no contamos con recursos económicos y gracias a la gestión y otros municipios también, tanto de la costa, de la sierra, de Amazonía, logramos firmar convenios a través de SIC Tierras, a través de MAGAP, que nos apoyaron para poder hacer estos trabajos, porque para sacar una información de cada terreno necesitábamos unos $50 por lote. Entonces, esa información está almacenada en el municipio, pero tampoco los que trabajaron como consultores, que hicieron un trabajo para MAGAP, no entregaron una información correcta, fue una información errónea, y por eso es que nosotros tenemos que con nuestros técnicos salir al campo. Y en vista también en las ciudades, como por ejemplo acá en la ciudad de Riobamba, en la cabecera provincial, nuestros compañeros campesinos e indígenas hemos bajado a ocupar también con un lote de terreno de 200 hasta 300 metros cuadrados y hemos ubicado nuestras viviendas y algunas de esas viviendas no contamos con agua potable, no contamos con alcantarillado, apenas dotamos de servicio de luz eléctrica y con eso estamos tratando. Y aquí en Riobamba existe una ordenanza muy compleja, muy drástica, que de repente se hace una pequeña casita, un pequeño cerramiento, hay una multa por lo menos de $3,000 a $4,000. Eso hicieron los compañeros profesionales, ya que los concejales que entraron a la ciudad de Riobamba son arquitectos, ingenieros civiles, entonces para ellos era tan importante para que exista trabajo para ellos. Por eso hicieron esas ordenanzas. Hoy la ciudad de Riobamba está paralizado, más bien al otro cantón, como Cantón Guano, como Cantón Chambo, allá se ha ido las construcciones a pararse, entonces las urbanizaciones se ha ido para allá. Entonces no ha habido apoyo desde aquí, desde la cabecera provincial, no ha habido apoyo para los indígenas, que por supuesto venimos
con el afán de hacer estudiar a nuestros hijos, con el afán de mejorar nuestra situación económica, buscando fuentes de vida, fuentes de trabajo. Por eso también hemos bajado, no hemos bajado tal vez porque queremos vivir en las ciudades. También contamos con los terrenos en el campo y también en la ciudad, pero nosotros vamos al campo también a trabajar y regresamos también, o quedamos en el campo o también estamos en la ciudad. De esa manera ha hecho una dinamización de la provincia y de los cantones casi similares en la provincia de Chimborazo. Retornamos nuevamente contigo, Ángel, a ver si tenemos la mejor suerte en esta oportunidad. Con la misma inquietud, al menos al abordar esta temática, que es lo que generó como puntos de partida, de reflexión, y que en este primer momento nos quiere compartir. Habíamos dicho que por todo un trayecto de la historia, tenemos un despojo de tierras desde la era colonial, ¿no? Así que el desplazamiento de tierras ha sido para el sector indígena un poquito más complejo que para la parte urbana, aunque también en la parte urbana se pueden ver lo que se llaman los suburbios, lo que se llaman las partes, ¿cómo se dicen? De los arrabales incluso, ¿no? Entonces, con todos estos contextos, nosotros hemos tenido acá como municipio, lógicamente es un problema bastante complejo. Algo decía el exalcalde de que el tema de tierras, también tuvimos esa oportunidad, pero en lo personal creo que en vez de habernos ayudado, nos dejó mayores problemas del tierras. Se había pagado un tema económico bastante considerable del municipio. Había pedido al señor alcalde que se active las debidas garantías, no se hizo. Con ello llegamos a la famosa ordenanza que se llama de Plan de Uso y Gestión del Suelo, denominada entre sus siglas PUCS, pero también que nace esto desde la LOTU, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, ¿no? Que es una ley orgánica que está desde el año 2016 a raíz del temblor en el 2016, aprobada en junio, entonces donde ellos se vienen. Y lo interesante ahí es que todo lo que se había hecho con tierras, al parecer, acá en Cayambe no ha dado resultado. En ese marco, hoy se empieza un tema, incluso se aprobó la ordenanza, por decir, el año pasado, en el 2020, 15 días antes del confinamiento, y en ello todo el mundo nos fuimos hacia atrás por salvaguardar las vidas. Cuando regresó la gente se dio en cuenta de que no tenían capacidad o no había una confusión en los polígonos, por decir, compas, les voy a poner un ejemplo. Decían de que el polígono el lote mínimo era de 5,000 metros, el lote mínimo, por decir. Pero en ese sitio el lote mínimo existía de 1,000 metros. Entonces, no hubo una concordancia de los polígonos. Finalmente, la gente acá hizo una manifestación muy fuerte, pero también se aprovecharon los políticos para aprovechar una politiquería. La esencia de esta ordenanza en realidad es salvaguardar las tierras para la producción, planificar y ordenar mínimamente a 50, 100 en adelante, en años a futuro. Pero aquí hay una discordancia que se rompe la esencia de esta ordenanza, de que la ordenanza es exclusivamente para salvaguardar las tierras productivas, el uso para el que se va a dar. Pero estamos dentro de un contexto, no sé, de un sueño que no se, o letargo que no se despierta, en un principio de la costumbre, que yo necesito a mis hijos heredar, fraccionar, porque es un principio de la costumbre hasta retasear los terrenos y sin dar salvaguardar el tema para el uso, que es en este caso de la producción, esto en la parte rural. Entonces, dentro de ello también aquí lo novedoso que hizo el señor alcalde es que se había hablado de planes comunitarios o planes de vida de las comunas y comunidades, pero no, tal plan de vida no podía albergar porque había la discordancia de los polígonos. Ahora se ha entrado una reforma de la ordenanza. Dentro de ello se ha encajado de los polígonos, pero hay un error. Con un personaje que está aspirando a la alcaldía, en cambio ha dicho de que tienen el derecho de repartir a los hijos hasta por donde más se pueda. Entonces incluso piden que los lotes mínimos sean de 200 metros o de 300.
En el tema de producción, el lote más pequeño que está apto para producir, de acuerdo a la ley de tierra, si no me equivoco, es de 500 metros. Al hacer este lote mínimo en este espacio, si quiere construir, elaborar un proyecto de riego, simplemente ya no cabe porque estaríamos hablando de una zona poblada o con al menos ya estaría viendo una aspiración de una zona consolidada. Entonces, todos estos problemas atraen el uso de la tierra, pero también la falta de una autoridad que, pese a ser indígena, no tuvo la capacidad de socializar y dio rienda que otro bando político a manera de Salvador se puso, pero ahora yo le veo más problema de lo que está. En la parte urbana se habló de los temas de los planes parciales, donde se hablaba incluso de la construcción en tema vertical para que no haya una expansión en el uso del suelo para hábitats. Pero también había el tema de que los 2 pisos eran en ciertas parroquias como techo, pero que han dicho en el tema actualmente de la ordenanza de que tienen que ser mínimamente a 5 pisos en proyección hacia futuro. Y así podemos ir hablando en el tema de los páramos, que hay una franja de amortiguamiento de 500 metros, 500 metros, sí, medio kilómetro, que también hay en su momento cuando estuvo el INDA, el IERA, algunos compañeros sobrepasaron de estos límites y tienen escrituras de estos páramos. En esta ordenanza empieza a regularizarse lo que son tierras comunitarias, lo que son propiedad privada, lo que son las áreas de protección, todo esto. Y aquí surgen conflictos porque la mayoría de los conciudadanos, pese a que son de comunidad o somos de comunidad, estamos más preocupados en retasear a los predios, más no de defender estas zonas de amortiguamiento o franja ecológica o de parque, en este caso el Parque Nacional Cayambe-Coca. Asimismo, dentro de ello tenemos se habla de nosotros no tenemos un dato exacto, se presume que alrededor de 20,000 predios aquí en el cantón no tienen la titularidad, o sea, no tienen o carecen de escritura. Eso es también bastante un tema complejo. Cuando los gobiernos autónomos centralizados tendríamos que dar una apertura a esto, se presume que vamos a abrir una ordenanza para dar apertura a esto. Aunque dentro de algunos temas de administración de justicia indígena es el municipio, no sé si es el 1 o el 2, pero estimamos que somos pocos municipios en el Ecuador, que se inscriben las escrituras o se registran las escrituras mediante sentencias indígenas. Se respetan las sentencias indígenas aquí en el Cantón Cayambe, pero nos falta profundizar más por el tema de ciertos aspectos. Incluso hay una ordenanza de mostrencos para los sitios donde no son, en este caso, el derechos colectivos, comunas, comunidades, sino para zonas urbanas donde no está este marco de competencias de derechos colectivos, la ordenanza de bienes mostrencos. Allí incluso se encajan ciertas iglesias, ciertos espacios que estuvieron por años ahí, hoy se están asignando a sus parroquias, asignando para que tengan su uso, en este caso de aspecto público. Entonces hay un sinnúmero de problemas en relación a uso de la tierra y termino con el tema del plan de vida comunitario, que es un sueño, una utopía que incluso en mi comuna de donde provengo hemos empezado a armar. ¿Cuál es la idea del plan de vida comunitario? Es decir, en cómo vamos a salvaguardar nuestra vida, nuestra tierra para nuestras futuras generaciones. Este es el plan de vida. Por decir, ¿dónde viene el área recreativa, el área de camposanto, el área de investigación o ciencia o de educación, el área productiva? ¿Qué patrones productivos van a ser? Porque acá en Cayambe tenemos, por ejemplo, un problema. El patrón productivo que se daba acá era el tema del pasto, de la leche, el maíz, el trigo, pero en estos momentos se cambia por un cultivo exótico que se llama las flores. Entonces, en ese aspecto se hacen censos para determinar el patrón productivo y para ver en los estatutos de las comunas cómo se va a acentuar esto y levantar este plan de vida y decir, en Santana hay 5 hectáreas de flores o 200 hectáreas de flores, de papas, todo esto se presentará al municipio y a los entes para poder incluso armar los proyectos en el tema de uso del suelo. Pero en ciertas comunidades han salvaguardado con bastante altura que prefieren que los lotes se mantengan en cantidades que son productivas antes que en temas de lotes mínimos. Esto, una pequeña fotografía de lo que es la realidad. Con seguridad no será muy distante.
de lo que pasa en los otros municipios, en los otros cantones, en las otras parroquias y por supuesto en en las otras provincias. Antes de invitar para la intervención a Melissa, simplemente quería justamente este tipo de elementos pudiera escuchar y de paso también pudiera tener reacción o punto de vista o planteamientos de parte de uno de los dirigentes. Les invitamos para que pudiera estar aquí el señor Roberto Huachapá. Él fue electo como dirigente de tierras y territorios de la CONAIE. Hablé personalmente, crucé en varios momentos los mensajes, recibió hasta que al último envió como respuesta un muñequito chistoso, pero de ahí se desapareció. Me hubiera encantado que un dirigente de esa respetable organización pudiera decir, vea, yo que estoy hecho cargo de esto en mis manos, bueno, ¿qué digo frente a esto? Quiero, haciendo un paréntesis tan solo, al compañero presidente Leonidas Issa, ojalá en una próxima oportunidad pudiera pedir, entiendo que no se podría obligar, pero pedir para que pudiéramos hacer algún programa especial de esto. Bueno, paréntesis y cerramos. Melissa, justamente escuchando estos testimonios de estas realidades de los dos compañeros, a mí se me venía a la mente de que estamos entrando a una especie de hambre de tierras, a una especie de negocio de unos poquísimos vivarachos, al calvario de cuántos, de cientos y miles de familias con seguridad en diferentes lados, y a una serie de modus vivendi, ¿no es cierto?, de la gente que lamentablemente se ha hecho aprovechando de este tipo de dolor. Desde la investigación, desde el ámbito académico, desde el conocimiento, desde las cifras, desde los datos, desde sus hallazgos, Melissa, ¿qué es lo que nos puede compartir? Gracias, compañeros. Buenas noches. Nuevamente les saludo. Realmente resulta muy interesante hacer este intercambio de ideas, de conocimiento, porque justamente la intervención de Ángel, el compañero Hermel también han mencionado los conflictos que viven los gobiernos descentralizados, sobre todo en la sierra. A partir de unas investigaciones que hemos estado siguiendo desde el CIPAE, justamente estos conflictos, el del minifundio, uno de ellos, pero a nivel nacional hay muchos más conflictos en relación a la tierra que justamente llevan a esta disyuntiva que acaba de mencionar José. Quizá hay un hambre sobre la tierra y diversas presiones sobre la tierra rural que nos interesa ir dando seguimiento, ¿no? Darle seguimiento. Yo creo que una cuestión fundamental para abordar la temática de la tierra rural es un poco lo que ha mencionado Ángel, ¿no? Estar muy claros de que la estructura de tenencia del Ecuador ha sido inequitativa desde hace siglos y bueno, nosotros como herederos de las estructuras hacendatales, pues todavía vivimos en unas estructuras inequitativas. A pesar de lo que fueron las dos reformas agrarias y las diversas políticas públicas que ha habido, somos conscientes de que aún existen inmensas propiedades, digamos, que acaparan grandes porcentajes de tierra, a diferencia de lo que vive, por ejemplo, poblaciones de la sierra que cada vez más se van fraccionando hasta encontrarnos luego en unidades de producción que ya no son viables, o sea, ya dejan de ser, digamos, con vocación agrícola, ¿no? Eso nosotros hemos venido constatando y nos ha llamado la atención, por ejemplo, saber que las grandes propiedades siguen creciendo. A veces algunos políticos, sobre todo asambleístas, han dicho ya el tema de las grandes propiedades fue solucionado, eso ya no hay que hablar. Pero sobre todo es un fenómeno que afecta a la costa. Los campesinos de la costa cada vez tienen menos acceso a la tierra y son, digamos, presionados hacia el abandono. Nosotros, por ejemplo, hemos registrado el crecimiento de este índice inequitativo de tenencia de la tierra, de la inequidad. Ha ido subiendo, ¿no? Hasta por el 0.8 en este momento, cuando, por ejemplo, cuando fue la reforma agraria
Hacia el año 2000 estábamos hablando del 0.8 también, al 2013 llegó al 0.77, o sea, íbamos bajando, las posibilidades de acceso de los campesinos iba creciendo, ¿no? Aunque una cuestión a considerar es que ahora las posibilidades de acceso a la tierra está atravesado por la compra y venta, lo que nos lleva a pensar y a dialogar, a reflexionar en relación a los precios, ¿no? Y los mercados. Entonces, como ha dicho perfectamente José, hay prácticas, hay capitales que están constantemente invirtiendo en la tierra y generando transacciones y en algunos casos especulaciones respecto al precio. Entonces, yo creo que esa es una cuestión a considerar importante, ¿no? Esta condición, estructura súper inequitativa que se va agudizando. También, por ejemplo, solamente para comentarles aquí a los compañeros, nosotros, claro, una dificultad enorme en relación a la información que tenemos es lo que ustedes ya han mencionado, los catastros no actualizados o no bien manejados y el censo agropecuario que tenemos en el país súper antiguo que es del año 2000. Pero, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, solamente para el 2018, el promedio de títulos, digamos, legalizados en superficie, los predios en Chimborazo están en los 0,72, por ejemplo, están ya por debajo del hectárea. Entonces, efectivamente en la Sierra Centro sobre todo, pero en toda la Sierra se vio un fenómeno fuerte y grave de fraccionamiento, ¿no? De hiperfraccionamiento. Aquí los compañeros han mencionado este fenómeno de que, claro, hay una costumbre, ¿no? De intentar heredar, de dejar cualquier cosa a los hijos, pero hay, digamos, este tipo de actividades como la herencia, pero también otros como la compra y venta, terminan afectando un interés mayor nacional que es la alimentación. O sea, ya en la Sierra Centro, hay muchas propiedades, como aquí hemos visto, Chimborazo ya está en la 0,72, o sea, está muy por lejos de la vialidad para la agricultura. Entonces, ha habido varios estudios que dicen cuál es la superficie que se necesita para que no solamente que sea viable para la agricultura, sino que la familia viva de la agricultura. Entonces, han dicho siempre que está por los 3 hectáreas, ¿no? Considerando que debe tener sistema de riego y diversos factores para que sea viable. Pero ya con 0.72 es muy, muy complicado pensar que la familia campesina, o sea, la familia indígena campesina viva del agro. O sea, ya no es posible. Por eso, digamos, también se dan estos fenómenos de que tienen que salir a buscar trabajo. O sea, ya la agricultura ya no es viable, no solo por la rentabilidad en términos económicos, sino también porque la superficie ya no es posible, digamos. Entonces ahí justamente ingresan con muchísima importancia las herramientas de planificación que he mencionado aquí, ¿no? Los planes de uso y gestión del suelo, el plan de ordenamiento territorial, los planes de vida. Entonces ahí el papel fundamental de las autoridades. Entonces no se trata de decir, bueno, aquí yo tengo derecho de fraccionar, entonces aquí el tema del lote mínimo y el interés nacional en relación a la alimentación. O sea, una cuestión que está en juego es la seguridad y la soberanía alimentaria, que hay que tenerlo muy, muy presente. O sea, en nuestros datos, por ejemplo, vemos que en el seguimiento que estamos haciendo continuo de los productos transitorios que se llaman, ¿no? Que son fundamentalmente estos que tenemos para la alimentación y que fundamentalmente están en la sierra, o sea, las provincias que generan la alimentación para el país están sobre todo en la sierra, están decreciendo en la ocupación. O sea, cada vez hay menos campesinos que están trabajando la tierra. Aquí les voy a mencionar un dato que lo tenemos que es muy alarmante, como solamente en 2 años ha habido un decrecimiento de más de 200,000 hectáreas en cultivos campesinos, que llamamos transitorios. Entonces, y hay este tránsito de estas 200,000 hectáreas hacia la agricultura industrial, que aquí, por ejemplo, no la mencionamos, quizá porque está un poco más distante, pero en la costa el uso del suelo para la producción agroindustrial, turística, camaronera está aumentando, sobre todo la camaronera. Entonces, solamente por mencionarles, ha habido últimamente reuniones con organizaciones campesinas de la costa que ven con una gran preocupación la expansión de las piscinas camaroneras a las zonas campesinas. Entonces, nuevamente ahí el papel fundamental de las autoridades, ¿no? De las autoridades nacionales y descentralizadas, autónomas descentralizadas, porque según la ley de tierras, digamos, tienen las competencias para regular los cambios de uso, también la regulación del lote mínimo, también para la legalización.
ahí hay que, digamos, llamar la atención también el papel del Ministerio de Agricultura, el papel que deben tener protagónico de los gobiernos descentralizados en la toma de decisiones en relación a las zonificaciones y para el uso del suelo agrícola, ¿no? Nosotros ahora hemos hecho un seguimiento fuerte en relación a cómo realmente estos instrumentos de planificación están hechos para asegurar el uso agrícola. No, o sea, no. Estos instrumentos sobre todo están hechos pensando en la ciudad. Entonces siempre se está pensando cómo se expande la ciudad. Y en Tungurahua, Chimborazo es claro, ¿no? Hay un proceso serio de urbanización fuerte sobre tierra agrícola, inclusive sobre zonas donde hay inversión en riego tecnificado. Entonces están generando la expansión de la ciudad, algunos, digamos, sobre todo municipios, pensando en que el impuesto, digamos, los impuestos y las recaudaciones van a aumentar porque pasa a ser suelo, digamos, urbano, pero, digamos, se pierde este enfoque de ver qué pasa con la alimentación. Entonces ahí, digamos, se abre, yo creo que es necesario un debate nacional sobre cómo cuidamos la alimentación y la soberanía alimentaria y la conservación, ¿no? Porque también uno de los factores que afectan ahora el suelo es la expansión de estas actividades extractivas, ¿no? Que afectan también las fuentes de agua. Quiero justamente en esta segunda ronda volver a topar desde otros ámbitos. Bueno, cada vez, Melissa, en una parte dice, hay muy pocas familias que cada vez, y esto ya en reducción, que siguen quedándose en el campo o produciendo. Cuando uno recorre unas pocas comunidades, principalmente en el centro del país, y uno es testigo, va a una comunidad donde antes, hace un par de décadas o quizá menos también, habían, digamos, una importante población. Regresas y encuentras unos 4, 5, hasta 10 viejitos. Y obviamente con toda esta carga de su edad, de sus dolencias, etcétera. Y los campos, ¿qué pasa allí? En fin, y podrían decirse, bueno, y ahora entonces, como ya no hay eso, como necesitamos recursos, vamos a invertir, vamos a comprar, vamos a cambiar el modelo productivo, el modelo económico en este tema, en fin. Pudiera haber este tipo de criterios. ¿Hacia dónde está caminando? ¿Qué es lo que está pasando, por un lado, en el ámbito de las comunidades y cómo también las familias en el país? ¿Hacia dónde estamos llegando?
¿A qué despeñadero? Por un poco poner esta gráfica. Vuelvo con usted, Ángel Campués, concejal de Cayambe. Sí, evidentemente, incluso somos culpables los que vivimos en las comunidades por varios aspectos. Uno de ellos es el tema económico. No justifica quizá el tema de hablar de soberanía alimentaria, lo que dice el artículo 281 de la Constitución, de que todos tenemos que tener en nuestros predios y garantizar el tema de la soberanía alimentaria. Garantizar el tema de las semillas, lo que dice el artículo 401 de la Constitución, en el tema de la soberanía de las semillas. En ese momento entra el tema económico, pero a veces desbordado, lo que usted decía, el despeñadero. Incluso intromisamos o estamos ya inmiscuyéndonos en el tema de la floricultura, que acá en Cayambe es connotorio en el tema de exportación a nivel internacional. Es tan fácil hacer una explicación. Por cada 1000 metros cuadrados que construye un compañero acá, tiene acceso a $1000 mensuales. Y imagínense si hace 3000 metros cuadrados, estamos hablando de $3000 de ingreso. Pero si usted siembra en 3000 metros cuadrados maíz o puede ser una vaquita, primero para una vaca no va a estar apto más que para una en el mejor de los casos. Lo que no estaría dando ni para $150 por mes. Entonces, no sé si estos nuevos retos nos están también llevando a un tema, no sé, a un nuevo modelo, a una nueva forma de desplazamiento, incluso de tierras. ¿Qué hacen los grandes floricultores a las comunas? Con toda la lucha de nuestros compañeros, incluso se diría que luego que nos arrebataron el tema de la colonia, con el tema del IERA y entre otras cosas, logramos recuperar algo, ¿no? Se logró recuperar, pero ahora nuevamente existe el desplazamiento de tierra. Nuestros compañeros, en muchos de los casos, no quieren producir o quieren salir a vivir en las grandes ciudades o metrópolis, y lo único primero que se les ocurre es vender las tierras a estas grandes personas que vienen desde las ciudades, compran y entran a nuestras comunidades y ni siquiera cumplen con el tema de lo que es la esencia de un comunero o una vida comunitaria. Entonces allí se pierde y somos culpables nosotros mismos, nos está faltando esa autoestima, esa autodeterminación de lo que somos y a dónde debemos irnos. Asimismo, en el tema urbano, que vienen las lotizaciones, un campo grande, mínimamente de una hectárea, quizás si es más, es visto con ojos codiciosos para las inmobiliarias. Aquí en Cayambe incluso ni siquiera respetan al municipio, ni siquiera han presentado el anteproyecto de una lotización, pero ya están vendiendo los lotes, incluso han terminado de venderlos todos. Y cuando uno va a ver y verifica, digo, ¿y esto por qué no habíamos salvaguardado para el tema de producción? Pero también somos cómplices nosotros porque vendemos esos terrenos con fines netamente inmobiliarios y usted sabe cuánto cuesta un lote de 200, 300, 400 metros cuadrados. Y de unas 3, 4 hectáreas, ¿cuántos lotes están calculados? Y eso en dinero, ¿cuánto significa? Entonces, por ello es muy importante plantear desde las autoridades comunitarias, en coordinación con las autoridades indígenas, para que no haya el desplazamiento de tierras, se salvaguarde el tema del espacio de la tierra para el cultivo, pero también tenemos que hacer nuestros propios planes de vida en nuestras comunas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un simulacro. En nuestra comuna el promedio de tierra el lote más grande es de 2 hectáreas. Esas 2 hectáreas deberían, con los hijos que se tienen en este momento, planificar, dejar los 1000 metros, que es el lote mínimo en la zona de acuerdo al polígono de la ordenanza, y en esa parte se consolidaría, y en el resto se quedaría para la producción a futuro, en lo que fuere, sobre todo en la producción propia o local, para la soberanía alimentaria, pero ya no fraccionar estos espacios, peor vender, y crear políticas comunitarias. Si es que un compañero va a vender, el vecino, la comunidad sea la que tiene que integrar estos predios, y para que no haya desplazamiento que con tanto esfuerzo se recuperó después de la intromisión, desplazamiento de la colonia a nuestras tierras, y estamos otra vez cayendo en este mismo laberinto. Entonces ahí hay desde la ordenanza que nos dice la planificación de vida comunitaria, el plan de vida comunitario con autodeterminación comunitaria, ¿cómo vamos a anclar? Es un reto,
pero estamos intentando luchar en este nuevo marco frente a esta nueva problemática económica, cambio de producción de lo que era a lo que vamos a estar. Y hay un tema de las florícolas que se me estaba olvidando. Las grandes floricultoras aquí en el cantón y en el resto del país cumplen con el tema ambiental, el parámetro legalmente total. Pero nuestras pequeñas plantaciones de flores acá, a pretexto de que son emprendimientos comunitarios, ni siquiera tienen un tema de un pequeño estudio de impacto ambiental. Y en el tema laboral lo mismo. Si bien es cierto, hemos trabajado desde niños, desde guaguas en nuestras parcelas, en nuestras tierras, con nuestros ganados, con nuestras siembras, pero acá el tema es manejo de insecticidas, de pesticidas. No soy tan experto en floricultura, pero he estado dentro de ellas, se contaminan, y estos niños que están desde incluso amamantándose y están creciendo en estos espacios. ¿Cómo se está viendo esto? Incluso la misma comunidad le da tutela, que nosotros hemos declarado de que es un emprendimiento comunitario por la necesidad económica, por lo tanto no se puede exigir ningún parámetro. Estamos cayendo en esto y es un reto como autoridades comunitarias y como autoridades públicas de tratar de dar una salida un poco más reguladora frente a esto, pero tampoco imponiéndose desde uno y otro lado. Volvemos nuevamente, Hermel. Qué importante es la experiencia suya, y con seguridad desde el cargo que desempeñó tuvo la posibilidad de compartir con sus pares de otros cantones, de otras provincias, y estuvo bastante cerca de estas realidades. ¿Qué está pasando ya a nivel de las comunidades? Dentro de la práctica, ¿hay posibilidades de retorno? ¿Hay posibilidades de recuperar? ¿Qué están produciendo, o más que produciendo, qué están formando desde el ámbito educativo? ¿Hay una mirada hacia aquello? ¿O para dónde vamos con este problema? Si en algún momento, y ya desde hace rato, la preocupación latente es que las próximas guerras serán por el agua. Pero ahora, justo aquí en Quito, familias enteras están a punto de cruzar garrotes por un pedazo de tierra, y que vienen luchando durante años, y que a la final cada uno de los vivarachos dan su versión de que son sus verdades, pero situaciones como estas con seguridad habrá en muchos lados. Aquí en nuestro país, cierto es que la pobreza va sumando. He visto con mucha preocupación que nuestros jóvenes ya no quieren topar en la tierra. Lo que ellos se preocupan es más sus trabajos más remunerados, y sobre todo la mirada de los jóvenes es en la ciudad. Y se preocupan, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos lucharon por conseguir comprar las tierras, porque tampoco las tierras ancestrales o las tierras de las haciendas, o sea, hemos comprado, no es que han regalado, no es que al Huasipungo le donaron, le regalaron, totalmente hemos comprado las haciendas, ellos vendieron. Y ese sacrificio y ese trabajo de nuestros padres, nuestros abuelos, no valoran los jóvenes. Los jóvenes lo que se preocupan es no ensuciar la mano, no ensuciar, y más bien ir a buscar trabajos en la ciudad. Y en la ciudad generar otro problema también en buscar, así como usted hizo, ver que en la ciudad están peleando ya por conseguir unos metros de terreno, y algunos inclusive van vendiendo, siento todo, y en las comunidades está quedando solamente unos viejitos cuidando la casita y el terreno, y eso también porque no mueren. Si es que murieran los viejitos, ya los nietos o los hijos ya van vendiendo y buscar otro terreno en la ciudad. Entonces yo concuerdo, como usted dijo, van al despeñadero, vamos, ya estamos caminando. Y a futuro, como dijo Melissa, como todos los terrenos, nuestros gobiernos alternativos o gobiernos autónomos no estamos preocupando, más estamos preocupados en hacer obras, en carreteras, nada más, no hemos preocupado en la tierra misma. Falta nuestros nuevos políticos que apoyen, por ejemplo, que busquemos una visión, cómo sostener a la gente, al joven, porque el joven tiene que quedarse en el campo.
debe prepararse, debe estudiarse, pero regresar al campo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a topar la tierra. Primero a enseñar cómo se ensucia las manos y cómo hay que cuidar ese sacrificio. Es un patrimonio nuestro, de nuestros abuelos o nuestros padres. Eso tenemos que enseñar como una cultura desde la educación, desde la escuela. Debe también ya enseñar a ensuciar las manos, porque eso no están haciendo. Ni los profesores mismos no enseñan a ensuciar las manos a nuestros nietos, a nuestros hijos. No hay cómo sembrar la cebolla, cómo se siembra la papa, cómo se hace el riego, cómo se hace un riego por aspersión, un riego por goteo. No hay. Simplemente la educación ha sido centrado más en matemáticas, en física, en eso, en la historia, pero no a dar la realidad de la vida. Por eso mi propuesta, mi visión es generar unidades productivas, generar granjas agrícolas, granjas agropecuarias. Y para hacer una granja agropecuaria necesitamos unos lotes mínimos, como decía el compañero Ángel, mínimos lotes de 1.200 metros que estamos planteando en el Cantón Guamote. Están planteando lote mínimo de 1.200, porque ya, como no hubo control, ya está dividido, tampoco ya no puede empatarse entre lotes y lotes, entonces ya están hablando en Guamote de lote mínimo de 1.200. Y en Cantón Colta, el lote mínimo está de 1.000 metros. Entonces ya la mayoría, ya no podemos ponerle en lotes mínimos, yo qué sé, de 3.000, 4.000, como decía el compañero. Y como dijo Melissa, necesitamos 3 hectáreas. Yo sé que necesitan para vivir, yo qué sé, con animalito, con riego, con sembrío. Pero ahora vamos a la tecnología. Ya vamos dando riego por goteo, dar una cantidad de agua, para que pensemos en granja agrícola, para que ese joven quede a vivir con sus animalitos, con su cuy, su conejo, su vaquita, y también su cultivo de frutilla, de invernadero, bueno, así, y viva también con su casita. Entonces, de esa manera yo creo que tenemos que hacer una nueva política, un nuevo modelo de gestión desde los municipios, en mirar para que la gente se quede, para que generen el campo. Ayer nomás estuve en una comunidad haciendo este tipo de trabajo. Me contaba un joven que acá tenía terreno y había ido abandonado el terreno y estaba trabajando en Quito. Y como ya en Quito ya no hay trabajo, están regresando algunos, por ejemplo, a coger la tierra. Y yo les decía, vamos a poner el sistema de goteo ahí y sistema de riego. O vamos a perforar un pozo ahí, porque lo que necesita usted es agua. Y con eso, yo creo que la política del gobierno nacional, la política del gobierno provincial y de los municipios es de dotar de agua, de riego, dotar agua potable, todas las infraestructuras, servicios básicos. Entonces yo creo que ahí se frenará la migración y dar todas las facilidades a los jóvenes, porque ahorita hay que pensar en los jóvenes. Entonces, ese modelo de gestión que implanté desde el gobierno municipal, por ejemplo, en zona de Gatazo, porque era una zona desértica, una zona de muchos migrantes, una zona que no producía absolutamente nada. Hoy se ha cambiado. Hoy están ya en la propia comunidad. Existen farmacias, gasolineras, existen servicios básicos totalmente, existen parques, existen estadios, o sea, existe todo. Entonces, hemos frenado la migración. No van los jóvenes, pero si hay algunos que salen, bueno, por supuesto, no podemos frenar todo, pero la mayoría se ha quedado a hacer el trabajo, el cultivo, y ese cultivo nosotros estamos vendiendo a la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Riobamba. Allá hay comerciantes propios, indígenas, que llevan nuestros productos hacia la costa. Entonces, otra solución, otra alternativa, otra visión que tenemos es generar mercados, parques industriales, agroindustriales. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, que nosotros estamos justo en la cerquita a Guayas, o somos vecinos con Guayas, y nuestro cantón de Cumandá está en Guayas, vecino. Entonces tenemos que hacer un parque agroindustrial en Cumandá. Y también aquí en Riobamba
Antes había parque industrial, ahora no hay ningún parque industrial. Hay que hacer parques agroindustriales en los cantones, parques agroindustriales. Entonces, dar una facilidad para que el joven que se preparó, que se estudió, tenga la bondad de procesar ese producto que está produciendo y colocar los productos. Porque el problema del campo, yo también siembro, cultivo, conozco, el problema es el comercio. Cuando nosotros cultivamos y nos vamos a vender las papas y nos vamos a vender brócoli, nos vamos a vender, yo qué sé, en este problema de leche, no hay, primero, no hay quien compre. Vamos llenando en sacos. Y segundo, el precio es bien barato. Entonces, no es rentable. Con lo que nosotros trabajamos, no es rentable. Entonces, por eso también el abandono de nuestros jóvenes también está pasando, porque falta un modelo político, un modelo de gestión a nivel nacional para que el campo sea igual que la ciudad y con todos los servicios básicos, con todos los detalles como en la ciudad mismo, mejor en el campo. Eso es lo que está faltando y por eso es que el gobierno nacional no pone recursos suficientes en la mirada al campo, solamente se pone la mirada en las grandes ciudades y allá es donde va la gente. Entonces, ese problema tenemos. Yo creo que hay que pensar, o sea, hablar, estar criticando lo que ha pasado, eso ya todo el mundo sabemos. Pero ahora creo que hay que pensar como nueva generación, como nuevos políticos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo generamos trabajo? Porque por lo que no hay trabajo, no es rentable, están los jóvenes yéndose a la ciudad y creando cinturón de pobreza más. En el campo más pobreza, en la ciudad más pobreza, porque no hay una solución, una alternativa, un modelo que debe plantear desde el gobierno nacional. Y si el gobierno no plantea desde los gobiernos provinciales, debemos también plantear estos nuevos modelos de gestión para que nuestros jóvenes tengan fuentes de trabajo y cómo sobrevivir y seguir adelante. Quizá hay algunos elementos de lo que sigue ocurriendo, son insistentes en el ámbito rural, como también se avisora de lo que va cada vez conflictuándose a nivel de la ciudad y por supuesto en todo esto, bueno, la tarea es ¿qué tanto están haciendo o hay experiencias interesantes, hay normativas que están impulsando o de pronto son obstáculos, hay iniciativas un poco para dar una viabilidad a toda esta situación o qué elementos es lo que me gustaría destacar, Melissa? Propuestas hay varias posibilidades, aquí ya se han mencionado algunas, ¿no? Porque los fenómenos posteriores que generan estas tensiones en relación a la tierra, al uso del suelo y el agro, o sea, generan fenómenos como aquí se ha dicho, la migración de la juventud. Y efectivamente es así. Nosotros hacemos el registro, por ejemplo, conocemos que ahora el promedio de edad de los agricultores y agricultoras está entre los 40 y 60 años, o sea, la generación que está produciendo ahorita. Entonces la juventud no está en el campo, justamente está saliendo a las ciudades y es lo que ha dicho el compañero Hermel, o sea, no es rentable, entonces se ven obligados a salir. Entonces, lo que hemos planteado es que es preciso generar espacios de confluencia entre las autoridades locales, nacionales, la academia, digamos, para pensar en políticas públicas integrales, o sea, porque no puede ser por partes, ¿no? Digamos, por aquí el riego, por acá la comercialización, y por ejemplo la temática de tierras y uso del suelo como que se lo ha dejado ya muy por detrás y ahora estamos frente al susto de que ya no hay tierra, que por ejemplo la misma juventud ya no tiene tierra para producir, y las posibilidades de tierra, digamos, de vivienda se vuelven muy, muy caras, ¿no? Porque justamente hay un fenómeno que se está gestando, sobre todo en la sierra, de la cual se están beneficiando algunos pocos en esta transformación, ¿no? De la tierra agrícola hacia la ciudad. Entonces compran a precios relativamente no tan altos, al menos, y luego vuelven a vender por metro cuadrado a precios bastante altos. Entonces es inaccesible digamos, para la juventud que necesita hogar. Entonces hay digamos, un dilema que tenemos que enfrentar es cómo se habita justamente la ruralidad y cómo también se habita la ciudad.
lo que aquí también ha dicho Ángel Campo es el tema de cómo en la ciudad se tiene que tender a crecer hacia arriba y dejar de ir pensando en expansión, al menos sobre tierra agrícola, ¿no? Porque hay tierra, digamos, hay suelo que tal vez no es apto para la agricultura y que sí se podría pensar para el crecimiento urbano o industrial. Yo creo que hay que hacer primar este principio constitucional de garantía de la soberanía alimentaria justamente como objetivo estratégico. Y frente a eso también hay algunas cuestiones que están más en nuestras manos. Nosotros al menos desde estos espacios que estamos en la academia, con universidades, con organizaciones e instituciones, es que es preciso que estos instrumentos de planificación que son los llamados a regular el suelo, deben ser más efectivos. Entonces, hemos planteado inclusive una reforma a esta ley LOTUX, a la ley de uso y gestión del suelo, a la ley de tierras justamente, para que atienda estas problemáticas, ¿no? Para que detenga, por ejemplo, esta polarización en la tenencia de la tierra, para que pueda atender de forma más efectiva la necesidad de legalización, de que los predios alcancen sus títulos de propiedad, porque también eso afecta, digamos, en algunos casos, a que puedan tener acceso a políticas públicas. No hay ni título de propiedad, en algunos casos no hay riego, no hay vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, es preciso la confluencia de varias políticas públicas, de varias instituciones públicas a nivel seccional y nacional, y también la academia que nos corresponde, ¿no? O sea, seguir llamando la atención sobre el tema del agro y el pequeño, ¿no? El pequeño y mediano, el campesino, indígena, comunitario, que siempre va quedando por fuera. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que no solamente se trata de que la juventud se queda para que produzca y que sea rentable, sino que, por ejemplo, solamente en los últimos 15 años, la productividad a nivel nacional se ha duplicado. Entonces, el Ecuador efectivamente se ha venido tecnificando y está produciendo más que hace 15 años. O sea, se ha duplicado la producción, porque justamente se ha venido tecnificando. Pero, por ejemplo, hay fenómenos como la migración de la juventud, la desnutrición infantil, que está muy, muy grave en provincias como Chimborazo y Bolívar. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros nos enfrentamos al fenómeno de que sí hay alimentos, se está produciendo cada vez más, pero la desnutrición infantil, la desnutrición en general sigue creciendo? Entonces, no se trata de la provisión solamente de alimentos, sino una cuestión de injusticia social. O sea, la gente no puede comprar alimentos, está pasando hambre en algunos casos, a pesar de que se está produciendo. Entonces, ahí el tema de la comercialización que ha dicho el compañero Hermel, ¿no? Porque, o sea, ¿quién se está llevando estos beneficios en el caso de la comercialización de los productos, pero al mismo tiempo, quiénes son los que se están sacando ventaja en las transacciones sobre la tierra? Nosotros hemos dicho, aparte de estas reformas, el Estado debiese regular los precios de la tierra, porque si no, o sea, se vuelve, aquí compra el que tiene plata. Entonces los campesinos, campesinas, indígenas ya no tienen capacidades de pagar precios exorbitantes. Por ejemplo, solamente por decirles un ejemplo, en estos análisis que nosotros hicimos de los catastros, Azuay es la provincia con los costos más altos por hectárea. En esa provincia la hectárea ya está por sobre los $112,000, la hectárea. Entonces, ¿quién puede pagar esos costos? Entonces ya la tierra se va haciendo ya, digamos, un privilegio cuando conocemos que hay más de 200,000 campesinos y campesinas que no tienen tierra. O sea, esta figura de los sin tierra, que alquilan, arriendan y por último están en este tránsito entre la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, el reto es grande, pero creemos que es una cuestión como que hay que hacerlo para justamente no llegar a este despeñadero. Como digo, está en juego la alimentación, preocupar a quienes estamos más en la ruralidad, sino a la ciudad, porque finalmente, ¿de dónde vienen los alimentos en la ciudad? A veces también la gente, los consumidores en la ciudad no son conscientes de las condiciones en las que están los campesinos, que son los quienes producen, ¿no? Finalmente.
Pasamos a la tercera y última parte de esta ronda, y un poquito siendo bastante breves, quizá, aunque en buena parte Melissa en esta última intervención ya ha entrado a una especie de propuestas, ¿no es cierto? Temas o tareas que hay que impulsarlos. Quiero concluir con una inquietud planteando a ustedes, amigos que nos acompañen en este conversatorio. A la final hay este tema de dignificación. Se ve al quien está en el campo como el último del coche, el que, bueno, los profesores tienen que irse a hacer los primeros años de su profesión en los últimos rincones. Y entiendo que a nivel del resto de profesiones con seguridad a lo mejor sea lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo prestigiar la participación de ellos, la participación y este valor del campo muy ligado a la tierra? ¿Cuál es ese valor cultural que se está perdiendo? Ahora quizá mucho valor dan, mientras menos pise tierra, bueno, pues es mucho mejor. Pero en la práctica vemos que cada vez nos vamos quedando sin tierra y no va a servir. La pandemia esta, que todavía no salimos del todo, nos ha mostrado de que definitivamente quienes sostuvieron, así al menos plantean los analistas y con seguridad, con conocimiento de causa, Melissa, a la final no pararon los que estuvieron en el campo para suministrar la alimentación y sostener la alimentación, porque en las tiendas, en los supermercados, en los lugares donde se expenden, esto en un abrir y cerrar de ojos se fue escaseando. Pues, sin embargo, hubo toda esta mano, digamos, de productores, productoras que estuvo permanentemente allí. Si se pierde todo aquello, y con toda esta problemática de que ya no tenemos tierra, y en qué condiciones de tierra también estamos. Recuerdo de haber visitado en las últimas semanas algunos espacios. Sí, al menos ahora se ha dado esta costumbre, digamos, de volver, al menos sacando la parte positiva, por supuesto, aunque sea una visita al año, de retornar a la comunidad, al lugar donde han nacido. Pero es algo bastante curioso porque llegan un día viernes, en un abrir y cerrar de ojos, ahí están repletos y filas enteras de carros en una comunidad donde no hay donde parquearse. El día sábado hacen el deporte. Más tarde son los famosos festivales de los jóvenes, a saltar donde más pueden hasta horas de la madrugada. El domingo a recoger lo que haya pasado. Bueno, y a la final, en la tarde, es una carreada nuevamente de retorno. Lo único que ha quedado, me van a perdonar inclusive de este tema, lo que ha quedado es los residuos, la basura, en fin. Bueno, incluso hay una gran inversión de recursos que no es nada despreciable por esta situación, pero ¿qué se está haciendo como políticas desde las organizaciones, desde las comunidades, los dirigentes, ya sean comunitarios, locales, provinciales, incluso nacionales? Reitero, me hubiera encantado muchísimo que el compañero Huachapá de la CONAI estuviese aquí, pero no hemos tenido esa suerte o su voluntad, ojalá en la próxima. Pero bueno, entonces, ¿para dónde estamos yendo o qué al menos una lucecita de esperanza se está quedando? Ángel, en esta última parte, pues vamos nuevamente con usted. Yo quisiera en la parte final de compartir algunas experiencias a manera de recomendación y también ojalá se acojan en este tema, porque el impacto que se da de la tierra es
bien complejo. Hay un impacto económico, hay un impacto cultural, hay un impacto ambiental, un impacto educativo. O sea, es completo el tema de la tierra. Algo decía Melissa, es integral. Por ejemplo, debemos ser de dirigente antes de ser funcionario público. Y nosotros hemos hecho varios estatutos salvaguardando antes de las mismas ordenanzas nosotros. Por ejemplo, hemos prohibido, en algunos estatutos hemos puesto de que se prohíbe vender la tierra a personas que no fueren de la misma comuna. Uno. Otro, del 100% del predio que poseen nuestros compañeros, mínimamente el 25% tiene que estar netamente garantizado para soberanía alimentaria. Y el otro porcentaje de un 10% tiene que estar para el impacto ambiental, tiene que sembrarse cercas vivas, plantas propias, árboles que estén connotando en el contorno, dando su belleza, al menos intentando dar el tema de la belleza natural. Entonces, estas pequeñas demostraciones, así también acá en Cayambe ha sido fuerte el tema de la agroecología. La agroecología ha sido uno de los entes importantes de que garantizan la soberanía alimentaria, garantizan el tema ambiental, el agua, pero también salvaguarda el tema de la tierra en el área productiva, la calidad de la tierra. Entonces, con todos estos tips, nosotros hemos tratado de asentar y esto estamos anclando con la ordenanza para ver cuál es el resultado que vamos a lograr. Con experiencias vividas en las comunas, ahora cómo vamos a hacer un anclaje con el tema de la ordenanza de la parte ya pública. Convertirlo esto en política pública. Y en el tema, termino con en el tema de la producción, por ejemplo, agroecológica, el municipio de Cayambe se ha hecho un tema, incluso en mi comisión se creó una ordenanza de agroecología para garantizar el tema de la venta exclusivamente de esta clase de productos, donde se garantiza el tema de la calidad, el tema cómo ha sido cultivado, ¿en verdad es de descendencia agroecológica o simplemente se viene comprando en el X mercado y para decir qué es? Entonces ello hace una introducción también a la gastronomía y con ello también al turismo, que se anclan como factores que serían una promesa si se lograra dar en ese punto. Y finalmente en el tema del Estado. El Estado se debe recomendar que tiene que haber subsidios para los agricultores y agroecólogos, porque eso ha sido un tema, ningún gobierno ha puesto mirada en el campo. Y es momento que quienes estamos, o desde las partes públicas, sobre todo, en empujar que esto se vaya pensando en un subsidio al tema de la soberanía alimentaria, porque también cuida el tema ambiental. Eso sería en resumen. Ha sido grato participar un momento con ustedes, compañeros. Hay mucho por decir y por compartir, pero para mí ha sido grato, querido José, querido exalcalde, y Melissa también en la parte científica. En la misma línea, ¿cuál es la recomendación, quizá desde la experiencia de comunero, desde la experiencia profesional, desde la experiencia de autoridad? Y claro, también con esta vocación de buscar salidas para la población, no solamente del sector, sino del país en su conjunto. Hermel. Bueno, como sabemos que en el país hay como 3 millones de ecuatorianos que dedicamos a esta actividad agropecuaria, que estamos cuidando las tierras, de los cuales 2 millones son hombres y 1 millón aproximadamente son mujeres, que estamos trabajando y dando la seguridad alimentaria a las ciudades. Me preocupa, es verdad, que esa cantidad de 3 millones vaya reduciendo. O sea, vamos a quedar, como siempre saben decir, 8 Venezuela. Venezuela no plantearon una política de cómo sostener al campo, cómo enseñar a la gente. Más bien, los mismos ciudadanos que viven en la ciudad, los académicos, los políticos, deberían ya cambiar esa mentalidad de que cómo sostenemos al campo. Entonces hay que hacer al campo atractivo. Un campo debe ser mejor que la ciudad para que la gente viva en el campo y sobre todo quiera su tierra y cultive y producir nuestros alimentos. Y en vez de ser solamente 3 millones de ecuatorianos, sino ser más. Y por eso es que no es justo que en este momento del gobierno Lasso, que vaya a estar buscando alianzas con otros países, cuando en otros países
haciendo esas alianzas para firma de TLC con México, con Colombia, con Perú, no es dable para nosotros. ¿Por qué? Porque allá es más barato. Aquí estamos en un país dolarizado. Como un país dolarizado, mire, la leche hoy aquí en la provincia de Chimborazo vale 20 centavos. Y cuando la leche que ha venido de Colombia, leche de polvo, que muchos ciudadanos que viven en la ciudad compran esa leche que está en suero. O sea, no hay una política de apoyar, hacer promoción como hace Coca-Cola sobre el asunto de la leche. Nos toca regar en el campo la leche. Entonces, no hay un apoyo político desde el gobierno nacional. No de este gobierno, porque recién inicia, desde los cuantos gobiernos. Esperamos que el actual gobierno corrija, se sienta de los 3 millones de ecuatorianos. Claro que para otros ciudadanos que viven en la ciudad no le importan los 3 millones, porque no se sienten de corazón. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Si yo fuera el gobierno nacional, deberíamos cerrar la frontera, ¿sí? Deberíamos cerrar la frontera, hacer un plan de ordenamiento territorial comunitario y sobre todo sumado con agroecología. ¿Qué es eso? Hacer un embellecimiento. Donde hay un chaquiñán, donde necesita el ingreso de vía, hacer un atractivo, como una ciudad misma, pero lleno de parques, pero parques agropecuarios, digamos, lleno de col, lechuga, de papas, en vez de estar pensando en tener en el campo área verde, hacer atractivo, ¿no es cierto? Calles adoquinadas, calles pavimentados con agua potable, con sistemas de riego. Qué lindo sería. También deberíamos dar todas las obras de infraestructuras básicas, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y también, yo decía, dar valor agregado a los productos, agregado a los productos y crear supermaxis municipales, porque ya de los privados lo que están buscando es su ganancia. Y hay que hacer una competencia por lo público y lo privado. Los municipios mismos deben hacer un supermaxi para que presenten su producto de marca. En cada uno de los municipios, a través de ordenanzas de bienio, hacen pues la subida de precios de las tierras. Cada 2 años el concejal y el alcalde se sientan para subir el costo de la tierra. Pero los alcaldes, los concejales, a veces por no cobrar impuesto, por ser muy políticos, no subimos el costo de la tierra y se mantiene a 80 centavos del metro, a $1 el metro, y cuando en otros cantones ya van subiendo. Dentro de la ciudad, solo dentro de la ciudad ponen 150, $200 el metro, pero ya al campo le tienen botado, valorando $1.20. Aquí en la ciudad de Riobamba vale $1.20 el metro cuadrado de terreno del campo. O sea, no da valor. Y mientras de la ciudad sí dan valor bastante alto, 150, $200, dependiendo del sector, el metro cuadrado de las tierras. Entonces, esa política está mal, mal no está bien. Debería dar valor, y para dar valor agregado debe dar las obras de infraestructura, que muchos alcaldes lo que invierten en las cabeceras cantonales ponen más plata y al campo le dan una migaja de presupuesto. Esto es una desigualdad total. Guillermo Lasso, que él manejó lo que es banca, lo que es hacer rápido el dinero, él no va a entender lo que nosotros hemos manejado como gobiernos alternativos, el campo, los problemas, obras, aunque poquito a poquito hemos solucionado, eso no va a entender. Ojalá con este mensaje que hoy estamos haciendo los asambleístas y también el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y todos los ministros escuchen. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero José. Y usted también como columbeño y como coltense, pues bien, siga adelante y sobre todo demos esa nueva imagen al campo y sobre todo también en la educación también pongamos a discutir a los rectores, a los directores provinciales, que también ellos también pongan un granito de arena, así como los políticos estamos poniendo, pero los políticos que verdaderamente soñamos al desarrollo de nuestra provincia, de nuestros cantones.
porque hay también políticos, como dije, solamente se preocupan en buscar en los 45 días, ojalá caiga la suerte, en las elecciones hablan contra uno, contra otro y sortean y ganan y después no saben qué hacer. Vamos en esta parte final, Melissa. Hemos escuchado quizá estos sueños, estas propuestas, este clamor, estas esperanzas desde lo que se vive, desde el ámbito investigativo, desde las cifras, desde los números fríos. ¿Con qué es lo que podemos concluir? Constatar de que la deuda con el agro sigue, digamos, no es cuestión, como dicen, de este gobierno, sino que es una deuda vieja de varios gobiernos que ha habido desde hace más de 10 años que han dado la espalda al agro y sobre todo a los pequeños y medianos agricultores. Pensamos que las propuestas que aquí mismo se han dado, las que mencioné anteriormente y que hemos venido construyendo, además, que no son solamente desde la academia, siempre el interés ha sido de ir en diálogo con las organizaciones. Estas políticas públicas que, en relación al agro que debiesen ser integrales, pudiesen transformar totalmente la economía, ¿no? Lo que habíamos dicho, si la mayor parte de productores y productoras pequeños y medianos están entre los 40 y 60 años y que además que estas personas, un poco más del 50% apenas ha accedido a la educación primaria, además de los datos de desnutrición y pobreza, o sea, lo que estamos constatando y diciendo, demostrando, digamos, una vez más, es que la agricultura, el agro, digamos, el pequeño, el campesino y mediano ha sido abandonado, se encuentra como en una situación de desprotección, digamos, de desatención que lleva a estos fenómenos de los que he mencionado, además del de migración. Entonces, ¿qué es necesario? Esta confluencia entre política nacional, digamos, de lo que debiese venir desde el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo también la responsabilidad que tienen los gobiernos seccionales, provinciales, cantonales, parroquiales, también las comunidades y también nosotros como academia, como espacios de investigación, de unirnos, ¿no? Para buscar los mejores caminos, las mejores vías para llevar adelante esto. Por ejemplo, una cuestión que se debiese reconsiderar es que, por ejemplo, en los gobiernos pasados se cerraron las extensiones universitarias en las zonas rurales. Entonces, los jóvenes se ven obligados a viajar cada vez más, a estar cada vez más lejos y muy poco retornan, como ha dicho aquí el compañero, ¿no? Entonces, son situaciones graves, o sea, aquí hacia una generación o dos hacia adelante, realmente la alimentación va a estar en juego. En las sierras sobre todo, o sea, ya la juventud, estas generaciones nuevas ya no tienen tierra, bueno, pudiese ser, van saliendo, digamos, van saliendo, entonces una pregunta grande que se abre es ¿quién va a cultivar la tierra? ¿Dónde van a salir los alimentos? ¿No? Y la vía no es la importación de alimentos, ¿no? Sino más bien que la producción agrícola nacional sea rentable y que dignifique, digamos, las vidas, que no solamente, como aquí ha dicho también José, ¿cómo hacemos para que se pueda dignificar, puedas tener una revalorización del ser y de la vida campesina indígena? Porque también sabemos que hay un sesgo, que hay una pretensión cultural también a ver al urbano como lo mejor, como lo moderno, como el desarrollo, y a la agricultura, el campo como algo que está en algo como en retroceso, ¿no es cierto? Como que algo que hay que superar. Ahí yo creo que hay una tarea grande por hacer, pero la mejor forma de enfrentarla es haciendo minga un poco, ¿no? Tenemos que unirnos para, inclusive los consumidores, la gente que está en las ciudades debe también responsabilizarse sobre lo que consume, cómo consume, tener, digamos, este nuevo valor a la producción nacional, a la producción propia. O sea, no hay otra, ¿no? Lo que ha dicho aquí el compañero, ¿qué pasa con la leche? Entonces, resulta que el litro de leche es más barato que el litro de agua que se vende o la botella de agua que se vende en las ciudades. Entonces ahí hay políticas públicas que no están funcionando o no hay políticas públicas y digamos los ciudadanos organizados o no debemos responsabilizarnos por eso. O sea, está también esta relación urbana entre la ciudad y el campo que debe fortalecerse, no ser un poco más consciente. Muchísimas gracias, Ángel Campués, concejal de Cayambe. Hermel Tayupanta, ex alcalde de Colta, y también Melissa Ramos, investigadora académica de CIPAE.
Esto tan solo es un abreboca de todo lo que se viene, de los grandes temas que obviamente toca abordar, y en la seguridad de que los elementos planteados, los elementos compartidos en estos breves minutos serán de mucha utilidad. Nos queremos despedir agradeciéndoles nuevamente la participación de ustedes y anticipando uno de los temas que se viene. Justamente la próxima semana, en el siguiente programa, hablaremos sobre soberanía alimentaria. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué entendemos por aquella soberanía? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo están los productos? Ahora, de alguna manera, en los espacios donde esto se da, obviamente hemos hecho un adelanto. En la siguiente, bueno, me da ganas de probar una mashua, un melloco, no sé cuántos cientos de cientos, no sé si hasta miles de especies de papas que había. Ahora ya no tenemos sino a duras penas 2 o 3 podemos nombrarlos, ya ni siquiera reconocemos. En fin, los sabores, los olores, los conocimientos, el tema de la salud, el tema de la nutrición, ahora que tanto se ha hecho, al menos por momentitos, como una especie de un flash noticioso de que en alguna parte hay la desnutrición alta, pero ahí se ha quedado. Será una oportunidad propicia para compartir. Así que, amigo y amiga, en sus manos queda esta información, estos sueños, estas esperanzas, estos aportes, y que en la responsabilidad suya está, por supuesto, comentar, compartir, invitar al resto, hacer que este mensaje llegue, ojalá, a todo el mundo. Un abrazo fuerte, soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV. Yupaychani. Yupaychani. Yupaychani, Mashi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. ¿Busca defender sus derechos? No pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, mide la aventura en recuerdos.